por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para que toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Hoy es un día hermoso. Sé en el Señor que este día lo hizo especialmente el Señor para que compartiéramos su palabra, para que pudiéramos gozarnos en un día tan bello y especial como este, y ciertamente para que podamos ser edificados no a través del pensamiento de una persona, sino a través de Cristo mismo, que Él es la palabra. Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, pero también Él es la palabra de Dios. Así que mi amado, mi amada, vamos a hacer una breve oración, que el Señor nos guíe, que el Señor nos ministre, que el Señor nos transforme. Así que preparémonos. Padre bueno, te doy gracias, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, porque tú estás entre nosotros. Y hoy te ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo, por favor, háblanos. Por favor, háblanos. Nos abandonamos totalmente en tu presencia, rogándote, por favor, que las palabras que salgan de mi boca, Señor, sean inspiradas por ti y seamos guiados totalmente por ti. Que tu buen espíritu, Señor, nos guíe a tierra de rectitud. Que tu hermosa gloria, Señor, nos satisfaga. Y que las palabras que hoy escuchemos sean como tachones anclados en nuestros costados, edificándonos y llevándonos por la senda correcta. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, mis amados, antes de empezar con el mensaje, yo me acuerdo que hace algún tiempo la hermana Tere vio que yo estaba haciendo algunas cosas y ella me dijo algo: no haga cosas buenas que parezcan malas, ni cosas malas que parezcan buenas. Y ciertamente tiempo después de esa frase que es muy conocida, yo he recortado muchas cosas en sabiduría para mi propia vida. Y justamente el día de ayer por la noche, hace algunos días el Señor me habló este mensaje, pero lo tenía en el repositorio, llamémosle así. Y ayer por la noche el Señor me dijo: este tema vas a dar. Y hoy, mis amados, les quiero hablar acerca del fuego extraño. Ciertamente hoy quizás comparta una porción nada más, pero hoy tenemos que ir a lo que realmente el Señor nos quiere enseñar. Así que yo quiero que allá no tomes entre tus notas: no debo de hacer cosas buenas que parezcan malas, ni cosas malas que parezcan buenas. Es decir, mis amados, no hagamos aquello que creemos que Dios nos mandó a hacer. Ojo lo que dije. No hagamos aquello que creemos que Dios nos mandó a hacer. Y aparte, a lo mejor tú no estás haciendo nada malo, pero te vuelves partícipe de aquellas cosas que no sabes cuáles son su origen. No aplaudas el fuego extraño. Hoy vamos a aprender qué es esto del fuego extraño. Así que, mi amado, el fuego extraño tiene apariencia del genuino, pero no lo es.
Y si no tenemos discernimiento en el Señor, el fuego extraño nos va a hacer beber aquello que no viene de Dios, sino viene del esfuerzo y de la inspiración del hombre. ¿Cuántas personas estando en la casa del Señor piensan que están haciendo algo bueno para Dios y no lo están haciendo así? Y realmente el Señor es el que pesa los espíritus y los corazones. Y ese tipo de personas, el apóstol Judas las tiene catalogadas en algo muy impresionante. Vamos al único capítulo del apóstol Judas, en su verso 19. Y la palabra dice: estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Hace un momento platicaba con una persona, no fue hoy, fue ayer me parece, y comentábamos que ciertamente lo que empezamos en este tiempo de pandemia se está cumpliendo, y empezamos diciendo, el Señor me permitió decirte, este es el tiempo en el que las verdaderas ovejas se manifiestan y en el que las cabritas se manifiestan, en el que los pastores del Señor se manifiestan y en aquellos que son asalariados también se manifiestan. Este versículo que acabamos de leer nos muestra que son esas personas, aquellos que causan divisiones, son aquellos que se enfocan, que piensan, que actúan conforme a su pensamiento, conforme a su deseo. Y de acuerdo a la Escritura, todo lo que viene de la carne, todo lo que es dado a luz de la carne, da luz a muerte y produce divisiones. Y quiero que observemos, esto muchos ni siquiera saben por qué se manifiesta así. Pero hay una realidad, mis hermanos. La realidad es que muchas veces no le damos el peso y la sensibilidad a las cosas del Señor. Y por eso nos hemos reunido hoy, para que hoy podamos comprender qué tan sensible es hacer cosas para Dios sin Dios. Tal y como hace tiempo lo compartimos, pero hoy es algo muy diferente. El fuego extraño, malamente, es el que se enciende dentro de la casa del Señor. Pero lo que a mí me impacta es que el fuego extraño no lo apaga el hombre, lo apaga Dios mismo. Y la manera de detener el Señor, el fuego extraño, es una manera muy ruda, muy fuerte, porque le da el pago justo a aquellos que están produciendo un aroma que intenta ser de adoración, que intenta ser de honra, pero no lo es. Y quiero que me acompañes al libro de Levítico, capítulo 10, verso 1. Vamos a Levítico, capítulo 10, verso 1, y dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Qué impresionante. El fuego extraño, quiero que observemos, son dos personas. Algo que me hacía entender el Señor es que el fuego extraño no actúa con uno. El fuego extraño inicia con la idea de una persona, pero comienza a ser apoyada y tolerada por una segunda persona. Y es la misma manera en la que suceden las rebeliones multitudinarias. Inician con la idea de uno y suceden hasta que hay muchos que apoyan esa idea. En lo natural, esto le cuesta a la gente la cárcel, le cuesta conflictos físicos, pero en lo espiritual es donde está lo muy difícil,
porque en lo espiritual el precio a pagar es ser desechado de Dios. ¡Qué fuerte! Nadab y Abiú, mis amados, eran hijos naturales. Tenían una protección hermosa espiritualmente hablando. Tenían la cobertura espiritual de su padre Aarón, el sacerdote Aarón, y de su pastor Moisés. Pero algo muy importante, tanto Moisés como Aarón, en este caso, fueron ellos los que les habían enseñado a Nadab y a Abiú a ofrecer adoración al Señor, a mostrar honra al Señor. Es decir, Nadab y Abiú ya sabían la receta, llamémosle así, ya sabían cómo tenían que preparar el incienso, que era sumamente santo. Conocían a detalle lo que Aarón hacía para que la manifestación de la presencia de Dios bajara y toda la congregación fuera ministrada. Pero a pesar de que ellos habían aprendido a tener temor de Dios y aprender a obedecer, en ellos se manifestó un corazón autosuficiente. Y ofrecieron al Señor justo lo mismo que hacían todos los días. Pero ahora la diferencia es que lo habían ofrecido sin estar bajo el consentimiento del pastor, sin estar bajo el consentimiento del sacerdote, su padre Aarón. Es decir, en ellos hubo un corazón en el cual dijeron: yo lo sé hacer, yo sé cómo hacer las cosas. Es más, sabemos que el Señor nos ha respondido, hemos orado. Yo me imagino a Nadab y Abiú diciendo: hemos orado, ¿verdad, Nadab? Y el otro: sí, Abiú. Hemos tenido ese sentir de servirle al Señor de esta manera, ofreciendo incienso. Pero ojo, Dios lo vio desde los cielos y Dios no respaldó esa obra. Dios no respaldó ese servicio a causa de que estaban haciendo cosas para Dios sin Dios. Y aquí hay una pregunta: ¿por qué Dios no lo respaldó si el que iba a ser honrado era el Señor? Muy fácil, porque Nadab y Abiú habían saltado la autoridad. Y de acuerdo a la Escritura, Dios no puede ser burlado. Y te quiero pedir, amado hermano, amado hermana, nunca participes de fuego extraño. Por eso, yo soy muy cauteloso a traer a la congregación a alguien a predicar, porque no conozco cuál es el fundamento. Porque todos podemos decir amamos a Dios. Todos podemos dar un like a una predicación. Todos podemos aplaudir y decir un amén. Lo mismo que hacía Nadab y Abiú. Pero el que pesa los espíritus es el Señor. Mis amados, el hecho, y yo me encontré con algo muy impresionante al momento de estudiar este mensaje. El hecho de que Nadab y Abiú fueran hijos de Aarón los colocaba en una posición muy importante. Y lo quiero que lo veamos en dos sentidos. Uno, bueno, recibían de herencia el sacerdocio, poder ministrar al Señor. Y aparte tendrían los rasgos físicos de su padre Aarón. Pero ese punto no me interesa mucho. Pero lo que sí es que ellos habían recibido la misma impartición que Moisés impartió sobre Aarón y Aarón le impartió sobre Nadab y Abiú. El mismo espíritu estaba en ellos. Si recuerdas en la Escritura, está Moisés orando porque él estaba muy cargado de trabajo. Y Moisés oró y dijo el Señor: y vas a llamar a los ancianos y vas a pedir que sea impartida una porción de tu espíritu. ¿Te acuerdas? El mismo espíritu que estaba en Moisés ahora estaba en Aarón y estaba en Nadab y Abiú. Es decir, el mismo gen espiritual. Es decir, que al momento de ser hijos,
El hijo tiene que honrar al padre a fuerza, aun cuando no le agrade al hijo el padre. ¿Por qué? Porque son principios bíblicos. Estos hijos de los cuales estamos platicando, Nadab y Abiú, habían estado siendo provistos por el Señor, habían sido protegidos, bendecidos, habían sido tenido cobertura espiritual, y el respaldo que ellos tenían era causa del respaldo que el Señor le había dado a Aarón y a Moisés. Pero al momento de que el Señor vio la rebelión interna de un corazón autosuficiente, en ese momento vino la tragedia y fueron consumidos. Mis amados, esto es lo mismo que yo veo en el libro de Salmos, cuando Jesús está hablando, porque quiero recordarte, cada salmo habla de alguna situación específica de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame al libro de los Salmos, capítulo 41, verso 9. Salmos 41, verso 9. Y mira lo que dice Jesús de un Nadab y de un Abiú. Aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mí pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. El fuego extraño, es decir, la acción del fuego extraño, es la consumación de la frustración de un corazón autosuficiente, el cual desea hacer su propia voluntad, el cual desea imponer su entendimiento, el cual desea recibir reconocimiento. Y fue lo mismo que le pasó a Judas, fue lo mismo que le pasó a Saúl. Sin embargo, quiero que observemos una frase muy importante. Bueno, todo el versículo que vamos a estar aprendiendo es muy importante. Pero cuando la palabra declara, tomaron el incensario, nadie los obligó, nadie les puso un arma para, mira, ve, ya haz esto, nada, o mira, órale, Abiú, ¿no? Voluntariamente tomaron el incensario. ¿Qué es esto? Usaron su inspiración personal. Es decir, no echaron mano de Dios, no echaron mano de la autoridad, sino que bajo su inspiración personal, es decir, sin instrucción, sin guía, sin protección, sin cobertura, sin Dios, ofrecieron un incienso. Ciertamente, mis amados, esto sucede en el mundo, porque el mundo siempre busca lo propio, pero en las cosas del Señor, no. ¿Por qué? Porque nosotros en el Señor no comemos un pan común. En el Señor no hay un respaldo común. En el Señor no hay una revelación común. En las cosas del Padre hay un pan sobrenatural. Hay un maná bendecido, hay un alimento celestial, no es común. Por lo tanto, no podemos hacer lo mismo que hacen en el mundo en las cosas del Señor. Es decir, Nadab y Abiú, y esto está muy fuerte, cuando la palabra se refiere a que voluntariamente tomaron el incensario, Nadab y Abiú usaron lo que no era común, usaron sus dones que no eran comunes, usaron sus talentos que no eran comunes, sino que habían sido dados de parte de Dios. ¿Y qué hicieron con ellos? Los corrompieron. Corrompieron bajo su fuerza y su entendimiento el regalo de parte del Señor. Es decir, que en vez de hacerlos fructificar en la obra del Padre, ellos buscaron hacer su propia obra y provocaron que un aroma, que un fuego se levantara, porque levantaron, pero eso no fue aceptado de parte de Dios. Y quiero contarte una historia muy dura. En el libro de Génesis, capítulo 14, en todo el capítulo, nada más te lo voy a narrar de manera
por encimita, nos habla de una rebelión. Era un grupo de reyes que se habían rebelado después de 12 años. Y la palabra nos muestra que estos reyes rebeldes, ¿nosotros qué somos? Reyes y sacerdotes, pero no somos rebeldes, ¿verdad? Estos reyes rebeldes, al momento de enfrentar la guerra, ellos se toparon llegando al mar salado, al mar muerto, de acuerdo a la palabra, se encontraron con algo que eran los pozos de brea. Y me impactó ver este detalle que podemos leer y decir, ese detalle de los pozos de brea tiene algo muy interesante. Los pozos, de manera natural, son lugares donde se contiene agua. Y el agua representa el espíritu, representa la vida. Pero que esos pozos estuvieran llenos de brea, me habla de que era un espíritu contaminado, un espíritu amargado, un espíritu en total descontento. Pero a mí lo que más me impacta es que estos hombres, que eran los reyes que estaban en la batalla, habían sido movidos por un espíritu amargo desde hace mucho tiempo, que se estaba manifestando hoy en ellos. Es decir, esos pozos de brea representan generaciones espirituales, las cuales no pudieron sobrepasar esos reyes hasta que se enfrentaron a la destrucción. Es decir, que la liberación de ellos nunca vino, pero el Espíritu Santo, el espíritu, demoníaco se apartó hasta que ellos murieron. ¡Qué fuerte! Estos pozos llenos de brea también nos hace referencia, de acuerdo a la Escritura, a aquellas fosas que se habían convertido en tumbas, es decir, esos pozos que se habían secado, pero que ahora eran un lugar para colocar muertos. Y si comenzamos a unir toda esta historia de Génesis 14, viene toda la guerra y ahí estaba Lot. Fue cuando secuestraron a Lot, ¿te acuerdas? Y Abraham recibe la noticia y sale disparado, ¿no? Después de haber orado. Pero yo encuentro algo impresionante. Abraham experimentó algo cuando iba al rescate de Lot. Y quiero mostrarte bíblicamente lo que sucedió. Porque ¿cómo puede ser posible que un hombre con 300 personas nacidas en casa, que eran pastores y no eran guerreros, vencieron a todos los reyes? Mira lo que dice la Escritura, porque esto fue lo que vivió Abraham. En el libro de Salmos, capítulo 55, verso 23. Esto resultaba porque Abraham levantaba una adoración genuina. Mira lo que dice Salmos 55, 23. En medio de la guerra, dice, pero tú, oh Dios, mandarás a los perversos a la fosa de destrucción. Los asesinos y los mentirosos morirán jóvenes, pero yo confío en que tú me salves. Aleluya. En el mismo capítulo, Génesis 14, cuando nos muestra que se topan con estos pozos de brea, la palabra nos muestran dos personas. Unos que cayeron en esa fosa de brea y obviamente murieron, y otros que escaparon. Y esto está hermoso, muy fuerte. Dice la palabra que cuando ellos escapan, fueron y saquearon. Y encontré que la palabra saquear tiene la misma palabra hebrea de tomar. Y la palabra que usa la Escritura para describir lo que hizo Nadab y Abiú es la misma palabra hebrea que es tomar. Tomaron el incensario. Estos hombres vinieron y saquearon el botín. Mi amado, el asesinato que habían hecho ellos se acopla justamente espiritualmente a lo que Nadab y Abiú estaban haciendo.
Y yo quiero pedirte en el Señor, nunca hagas tareas que el Señor no te mandó a hacer. No hagas nada que el Señor nunca te haya dado el visto bueno. No seas un Nadab, no seas un Abiú. ¿Por qué? Porque estos hombres robaron el botín, pero junto con el botín se robaron un alma. No sea que tú tomes un alma que no sea tuya. Quiero que observes, estos hombres, más bien el Señor, al momento de ver la realidad de esto, de acuerdo a la palabra, Dios no puede ser burlado. Y hubieron grandes consecuencias. Si nosotros volvemos a la historia de Nadab y Abiú, en el libro de Levítico, podemos ver que el incensario es todo aquello que Dios había confiado en Nadab y Abiú. Yo tengo una pregunta, ¿qué es lo que Dios te ha confiado, hermano? ¿Qué es lo que Dios te ha confiado, hermana? Porque cuando Dios nos confía algo, Él está esperando que lo traigamos de vuelta a Él en honra. ¿Por qué? Porque el Señor se lo había dado a Nadab y a Abiú para ministrar a Dios mismo, para ministrar la congregación, para ministrar al cuerpo, impartiendo la presencia del Señor en medio del tabernáculo. Es decir, Dios estaba esperando que en medio de la casa del Señor los dones se multiplicaran, que bendijeran al cuerpo de Cristo. Pero en vez de hacer esto con los dones, ellos los usaron como a ellos les dio la gana, en vez de usarlos para bendición. Y yo veo algo. Nadab y Abiú, al usar los dones como les dio la gana, era porque querían darse a notar. Querían mostrar, yo no necesito de Aarón. Yo no necesito que me piden nada. Es más, ni me pidan nada. Yo lo puedo hacer. No necesito tu protección, no necesito tu ministración, no necesito tu protección espiritual, ni tu autoridad. Pues yo tengo el talento. Yo tengo el respaldo. Yo conozco al Señor. Y quiero mostrarte algo. Lo que hicieron Nadab y Abiú fue que profanaron los dones de Dios puestos en ellos. Mira lo que dice Levítico 10:1. Vamos a volver a ese versículo. Dice la palabra: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos en sus incensarios y encima esparcieron incienso. Y quiero que observes, esa frase, pusieron carbones encendidos en su incensario, es taladrante y te la quiero explicar. El Señor nos está diciendo, Nadab y Abiú colocaron todo su ímpetu, todas sus fuerzas, todo su entendimiento, su tiempo en algo que yo, el Señor, había rechazado. Lo más duro de estos, mis amados, es que si unimos las frases, toda la frase hebrea que se refiere a pusieron carbones encendidos en su incensario, significa literalmente tuvieron relaciones sexuales ilícitas. ¿Qué es esto? No me estoy refiriendo en que entre Nadab y Abiú hubiera esa abominación. No. Me estoy refiriendo a que habían fornicado espiritualmente, pues estaban siendo desleales al Señor. El Señor mismo que les había dado toda bendición. Y justamente viene a mi mente una parte en el libro de Ezequiel, cuando el Señor le reclama al pueblo de Israel: yo, el Señor, te vestí con joyas. Yo, el Señor, te adorné, te puse ropas de lino, te bendije en todo bien. Es más, extendí tu fama. Mira, vamos a leer un versículo, 2 versículos del libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 16, verso 15, dice la Escritura: pero pensaste que eras
dueña de tu fama y de tu belleza. Entonces te entregaste como prostituta a todo hombre que pasaba. Tu belleza estaba a la disposición del que la pidiera. Usaste los hermosos regalos que te di para construir lugares de culto a ídolos, donde te prostituiste. ¡Qué increíble! ¿Cómo pudo ocurrir semejante cosa? El Señor a mí también me puso en mi lugar y me dijo, cuando tú te sientes algo, como que te sientes muy acá, muy uyuyuy. Es decir, cuando uno piensa que es algo, ahí inicia la caída. Porque justo cuando pensamos que somos algo o alguien muy importante, inicia el fuego extraño. De acuerdo a lo que estamos aprendiendo, la frase, cuando ellos colocaron los carbones encendidos en su incensario, quiero que veas, ellos contaminaron el lecho del Señor. El incensario representa muchas cosas, entre ellas el lugar de comunión con Dios. Ellos contaminaron el lecho de Dios. ¿Cómo? Trayendo fornicación. Y yo tengo una pregunta y quiero que la observemos. ¿Por qué surge el fuego extraño? Porque no hay una misma visión. Porque no hay un mismo enfoque. Nadab y Abiú habían pensado, pero yo estoy sujeto a Dios, yo estoy sujeto a Dios, pues he trabajado en el tabernáculo, he sido sacerdote del Señor, pero algo bien importante, ellos pensaban sinceramente que lo podían hacer, pero su deseo, sus pasiones desordenadas, el engaño de Satanás había velado el entendimiento de estos dos varones. ¿Qué es esto? ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Desecharlos. Y de ser aquellos, fíjate, esto está muy fuerte, de ser aquellos que eran los de mayor confianza de Aarón, sus propios hijos, los primeros, terminaron siendo desechados y ardiendo en el horno. Mi amado, mi amada, la intención de Nadab y Abiú, si lo vemos desde un ángulo sencillo, lo que ellos querían era encender el fuego, honrar a Dios. Y muchos de nosotros deseamos encender el fuego en otros. Pero, si lo ves, ¿por qué tenemos ese deseo? Porque queremos que Dios se vea en nosotros y se ve en las otras personas. Pero aquí yo observo algo. La forma que lo hicieron ellos no fue la forma correcta. Y quiero mostrártelo bíblicamente. ¿Qué pasa cuando el Señor enciende el fuego? Vamos ahí mismo en Ezequiel capítulo 30, verso 8. Ezequiel 38. Los egipcios sabrán que yo soy el Señor cuando le prenda fuego a Egipto y destruya a todos sus aliados. El fuego destruye al enemigo. El fuego aviva el corazón del hombre, purifica el alma. Pero cuando es un fuego extraño, ese mismo fuego abrasador consume a aquel que prendió el fuego inicialmente. Es decir, veámoslo, Nadab y Abiú sabían encender el fuego, sabían servirle al Señor, sabían usar la misma mezcla de Aarón, sabían, lo conocían, pero aquí el punto fue que la intención de su corazón no era la correcta. El fuego, mis amados, en los tiempos de Moisés se usaba para que la ofrenda subiera con un aroma grato delante del Señor y honrara al Señor. Y ese humo que subía era agradable a él. Pero cuando Nadab y Abiú encienden el fuego, en vez de subir un aroma de adoración, subió un aroma de fornicación.
y cayó el juicio del Señor. ¿Por qué sucede esto? Porque el fuego simboliza la presencia de Dios. Y donde hay fuego, se manifiesta el Señor. Y el Señor es quien pesa los espíritus, quien discierne los corazones. El Señor es el que toma el aroma agradable o desecha el aroma horroroso de pecado. Y no me refiero de que estés en pecado y que vayas y hagas algo. Me refiero a lo que tú haces, las intenciones del corazón. Y quiero leerte igual Levítico capítulo 10 verso 1, pero te lo voy a leer de la versión Palabra de Dios para Todos. Y dice la palabra: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su brasero, pusieron en ellos incienso y fuego, y ojo, y ofrecieron al Señor un fuego traído de otro lugar, que Él no les había ordenado usar. Un fuego traído de otro lugar que Él no les había ordenado usar. Y quiero detenerme un poquito aquí. Cuando el Señor se refiere a la palabra ofrecer, ofrecieron un fuego de otro lugar. La palabra ofrecer viene de una palabra hebrea que se escribe karab. ¿Y qué es karab? Acercarte presumidamente a entregar algo que Dios nunca te pidió. ¡Qué fuerte! Eso significa karab. Y yo te hago una pregunta: en todo este tiempo que hemos predicado y predicado más que en otros tiempos, y hemos hablado de obras, y hemos hablado de dones, y hemos hablado de talentos y de la senda antigua y de un sinfín de cosas, y todo esto lo quiero usar para hacerte una pregunta: ¿qué estás ofreciendo al Señor? ¿Qué servicio le estás ofreciendo al Señor? ¿Qué estás colocando delante del Señor? Recuerda, todas nuestras obras caen en dos lugares: o son heno, hojarasca y madera, o son oro, plata y piedras preciosas. Ambas serán probadas por fuego. Y nuestras obras han de perdurar o han de ser consumidas por el fuego. ¿Qué le estás ofreciendo al Señor, hermano, hermana? Cuando tú y yo nos acercamos al Señor a ofrecer algo, el fuego de Dios te une a Él, para que entonces sea el Señor y tú un solo espíritu, tal como lo dice la Escritura. Pero ese fuego discierne el corazón. Ojo, y quiero aplicar mi mensaje e ir terminándolo. Nadab y Abiú, tal y como lo dice en el libro de Judas, capítulo 1, por ahí del verso 13 o 15, no recuerdo bien, que nos habla de las nubes sin agua. Nadab y Abiú eran una nube sin agua. Eran un árbol otoñal, es decir, un árbol muy frondoso que se veía impresionante, una gran apariencia, pero no tenía fruto. Es decir, una persona que ofrece un fuego extraño tiene una gran apariencia, pero no tiene fruto. Mi amado, mi amada, nunca le des al Señor algo fuera del orden de Dios. Nunca le des algo al Señor que no te pidió. Ni te hagas partícipe de ello. Al contrario, hay que denunciarlo delante del Señor. ¿Por qué? Porque el fuego extraño comienza con una persona. Bueno, más bien con la idea de una persona motivado por otra, y en ese momento comienza, es como un fuego que comienza a contaminar el entorno. Cuando platiquemos acerca de otra rebelión que hubo en la Escritura, de la de Coré, lo vamos a poder entender un poco más a profundidad. Pero volviendo, Nadab y Abiú, cuando quemaron el incienso, hicieron algo que Moisés y Aarón nunca pidieron. Y al momento de que eso sucede, Dios lo tomó como un fuego extraño. Pues a pesar, ojo,
que lo habían colocado en el altar de bronce. Y aquí es algo impresionantemente hermoso. El altar de bronce, mis amados, representa la obra del Calvario. Es decir, a pesar de que Nadab y Abiú habían intentado acercarse al Señor por medio de la obra del Calvario, el fuego salió del lugar santísimo y los consumió. Y Moisés discernió, conoció lo tan terrible que hicieron ellos. ¿Y sabes qué pasó? Descubre que ese fuego era totalmente abominable para el Señor. Y voltea a ver a Aarón, al papá. Y le dice, en versión Alejandro Gálvez: papacito, ni una lágrima. Ni te vistes de luto, ni va a salir queja de tu boca. Porque tus hijos recibieron el pago justo de parte de Dios. Mi amado, mi amada en el Señor, ¿qué estamos ofreciendo al Señor? ¿Será que estamos construyendo en el altar del Señor? ¿O será que lo construido será destruido en un momento? Por un momento te pido, cierra tus ojos y meditemos en esto. Todas nuestras obras serán pesadas. Todo lo que hacemos dentro de la casa del Señor, cuando no estamos en un mismo sentir, cuando buscamos darle rienda suelta a nuestro deseo, a nuestra pasión, hay fuego extraño. Así que hoy yo te quiero animar que no hagas justo lo que Dios no te pidió. Suelta en las manos del Señor todo eso, todo lo que no es de Dios. Discernamos nuestro corazón. Y hoy vamos delante del Padre, Padre bueno. Hoy venimos a entregarte todo lo que pueda haber en nuestra vida de fuego extraño, Señor. Venimos a entregarte, Padre, todo aquello, Señor, que no te es agradable. Queremos pedirte, Señor, haznos comprender la importancia de vivir en santidad. Haznos comprender la importancia de estar sincronizados con la visión de tu casa. Hoy, Padre, nos rendimos delante de ti. Apártanos, Señor, de tomar el incensario y colocarle carbones, de profanarlo, Señor. Perdónanos, Señor, por todas las veces que lo hemos hecho y guíanos a vivir en santidad. Hoy, Padre, nos abandonamos en ti, te pedimos perdón y nos arrepentimos apartándonos voluntariamente, Señor, y no participando de ningún fuego extraño, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor, te damos a ti toda la gloria y toda la alabanza, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermano. Reflexionemos este mensaje, porque no solamente aplica para servir, aplica para muchas cosas. Estaremos aprendiendo un poco más, si así el Señor nos permite, el próximo miércoles. Pero también, primero Dios, el día de mañana, vamos a reunirnos a tener un tiempo de oración para soltarnos de las cargas, soltarnos de las herencias, soltarnos de todo aquello que nos ha estado perturbando en este tiempo. ¿Qué te parece? Y bueno, pues vamos a honrar ahora al Señor con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Así que yo te pido que te prepares y ahí en tu lugar te pongas en pie y vamos a honrar al Señor. Yo sé que tú has dispuesto para honrar al Padre tus diezmos y tus ofrendas. Así que mi amado, mi amada, levántaselos al Señor y vamos a presentárselos. Padre bueno, hoy te presentamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y queremos rogarte, Señor, que tú los recibas en honra, que tú los recibas en adoración. Queremos pedirte, Señor, que suban con aroma agradable delante de ti. Reprende, Señor, al devorador. Y hoy recibimos de parte de ti la multiplicación de bendición, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias y te damos gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Mi amado, buenas noches. Que el Señor te bendiga y te guarde.
Que el Señor traiga reposo a tu vida. Y primero Dios, nos conectamos mañana. Buenas noches.